La idea es que podamos revisar algunas cuestiones elementales básicas acerca de las expresiones decimales. Podríamos decir de que una expresión decimal es un número cuya parte no entera se expresa mediante el uso de la coma, ¿sí? Como podremos ver, a la izquierda de la coma vamos a denominar la parte entera. Luego a la derecha de la coma expresaremos todos los valores de esta expresión, la cual llamaremos la parte decimal. Esta parte puede tener una cantidad limitada de valores o una cantidad infinita de valores, ¿sí? En cuanto a la clasificación de números decimales, vamos a encontrar básicamente dos apartados. Tenemos los decimales finitos y los decimales infinitos periódicos. En este caso vamos a decir que los decimales finitos son todas aquellas expresiones, todos aquellos números que tienen una cantidad fija, limitada, finita de números decimales después de la coma. Es decir, si me fijo, por ejemplo, estos tres ejemplos, tendríamos 0 como parte entera, 0,489. Terminó. 2,53, 50,4578, ¿sí? Voy a notar que después de la coma voy a tener una cantidad finita, es decir, limitada, fija, de valores o de posiciones decimales. En cuanto a los decimales infinitos periódicos, diremos que son todos aquellos que poseen una parte decimal que se repite infinitamente. Y en este caso vamos a tener dos subclasificaciones: los periódicos puros y los periódicos mixtos. En el primer caso, diremos que un número decimal será periódico puro cuando observemos de que toda la parte decimal se repite indefinidamente. Luego de la coma, voy a ver este caso en el lado derecho, ¿sí? Luego de la coma voy a observar, por ejemplo, 1,32, 32, 32, infinitamente, ¿sí? Por ser un valor infinito, no podría escribir exactamente todos los valores después de la coma, dado que es infinito, pero sí puedo observar de que el valor que se repite es 32. Diremos que 32 es su periodo. Para poder expresar este tipo de expresiones, que son periódicos infinitos, vamos a tener que usar una nueva simbología, y ella es escribiendo, dibujando un pequeño arquito, acento circunflejo, en el valor que después de la coma se repite. Por ejemplo, en este caso es 32, el periodo, el valor que se repite infinitamente. Por lo tanto, para poder expresar este número que es infinito, lo escribiremos como 1,32 periódico, ¿sí? Es un periódico puro. Un caso muy parecido sería, por ejemplo, el caso de los periódicos mixtos. Este tipo de expresiones se caracterizan porque después de la coma va a haber, o voy a observar, una cierta cantidad de valores que van a ser finitos, como por ejemplo en este caso, vemos que 4, 2 y 1, 421, es una cantidad fija, finita, y luego, a partir de allí, voy a observar de que existe un valor, que es 6, que se va a repetir infinitamente, ¿sí? Por ello es que su nombre, periódico mixto, una parte fija, finita, y una parte infinita. Para representar expresiones de este tipo, lo que vamos a hacer es, escribimos la parte que corresponde a la parte finita luego de la coma, y el valor, que se repite infinitamente, en este caso sería un 6, voy a escribir el arquito o el acento circunflejo para indicar de que este valor es el que se repite infinitamente. Y esta es la forma en que representamos este tipo de expresión. En cuanto al pasaje de decimales a fracción, el primer caso que vamos a tener, que vamos a describir, sería precisamente cómo convertir un decimal no periódico, un decimal finito, a una fracción. Este es el caso más simple de conversión, dado de que para convertir, por ejemplo, 5,47 a fracción, veo que es un decimal finito. Sus cifras después de la coma es un valor limitado, fijo, finito. Voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a trazar la línea fraccionaria. Luego, en el numerador,
voy a escribir todo el número, pero sin la coma, es decir, 547. 547. Luego, en el denominador, por ser una expresión finita, voy a escribir siempre un 1, y a ese 1 le voy a agregar tantos ceros como cifras decimales finitas se observen. En este caso, 5,47 posee 2 posiciones decimales, por lo tanto, luego de este 1, escribiré 2 ceros, ¿sí? 547 sin avos sería la expresión correspondiente a 5,47. Y es así como convierto un decimal finito a una fracción. El segundo caso que se nos va a presentar es precisamente cuando tengamos que convertir un decimal periódico puro, ¿sí?, a fracción. El procedimiento que voy a seguir va a ser el siguiente. Para empezar voy a escribir entonces la línea fraccionaria y en el numerador vamos a escribir primero todo el número sin la coma, es decir, 3.956, sin coma. Me quedaría 3.956, ¿sí? No hace falta leer el punto. A ese valor, voy a extender un poco la línea fraccionaria, a ese valor le vamos a tener que restar la parte entera. La parte entera es el lado izquierdo de la coma, sería precisamente 3. Y luego, en el numerador, por ser un periódico puro, voy a escribir tantos 9 como cifras posea debajo del arquito, ¿sí? Observamos que existen 3 cifras debajo del arquito, por lo tanto, en el denominador escribiremos 3 9, ¿sí? Repito, vamos a escribir primero en el numerador todo el número sin la coma. A ese valor le vamos a restar su parte entera, que es precisamente 3. En el denominador vamos a escribir ahora tantos 9 como cifras, como valores, tengamos debajo del arquito. Tenemos 3 valores, 3 9. Resolvemos el numerador y nos quedaría 3.956 menos 3, nos quedaría 3.953 sobre, o dividido, entre 999, ¿sí? Si yo me ayudo ahora de la calculadora y realizamos la división, 3.956 dividido 999, deberíamos obtener 3,956 periódico puro. El tercer caso de conversión que se me puede llegar a presentar es precisamente convertir a fracción un decimal periódico mixto. Por ejemplo, 1,423 periódico infinito. El proceso de conversión es bastante sencillo también, muy parecido a los anteriores. Para empezar voy a escribir mi línea fraccionaria, ¿sí? En el numerador, como hacíamos anteriormente, vamos a escribir todo el número sin la coma. Es decir, 1423. Y en esta instancia lo que vamos a hacer es restar todos los valores que se encuentren fuera del arquito, ¿sí? Observo de que 3 está debajo del arquito, pero 142 está fuera del arquito. Entonces, a todo el número sin la coma, le voy a restar todo lo que está fuera del arquito. 142. Luego, en el denominador, voy a escribir tantos 9 como cifras posea debajo del arquito. Me fijo que debajo del arquito solo tengo una cifra, que es el 3, entonces voy a escribir solamente un 9. Y luego a ese 9 le seguirán, siempre después de la coma, ¿sí? Le seguirán tantos ceros como cifras decimales exactas yo posea después de la coma. Veo de que como 3 está debajo del arquito, entonces corresponde un 9, luego 42, son 2 cifras exactas, entonces le corresponde a este valor 2 ceros, ¿sí? Lo que debo hacer ahora es operar el numerador y tendríamos 1423
menos 142 es igual a 1281. 1281, me quedaría el numerador dividido entre 900. Si este video te gustó, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.